Bienvenidos hermanos a un nuevo episodio de Pasos Eternos. Hoy en día hermanos vamos a estar viendo un tema interesante porque vamos a hablar acerca del mes de la Biblia. Es un mes donde nosotros separamos durante todo un año, separamos un mes para conmemorarla. Bueno, hoy en día va a estar encargado nuestro hermano Héctor, que lo tenemos aquí con nosotros. Es un maestro que ha estado de bastante tiempo con nosotros, alrededor de 25 años, que ha estado en nuestra iglesia local haciendo clases. Hermano Héctor, ¿cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, hermano Jacob, hermano Germán, ahí en los controles. Está como back office, en los Claro. controles. No, en realidad es un privilegio compartir, digamos, con ustedes en este pequeño espacio y que, bueno, va a llegar a muchísimos hogares y es digamos, mi intención que sea de bendición para todos aquellos quienes puedan escuchar y ver este espacio preparado con tanto esmero, con tanto Mm. esfuerzo por cada uno de ustedes. Amén, amén. Eso es lo que nosotros queremos, que esto también, más allá de ser información, que sea también para edificación de nuestros hermanos. Amén. Hermano Héctor, comencemos a exponer este tema acerca del mes de la Biblia. Cuéntenos un poquito, hermano, ¿por qué nosotros separamos un mes del año para conmemorar la Biblia? Bueno, no es una celebración, digamos, un acontecimiento que se haya de alguna manera destinado al azar, no, sino que tiene, digamos, una base y eso es porque es el mes en el cual se imprimió la primera versión en español de la Biblia, tal como la Mm. conocemos hoy. Hoy, perdón. Eso fue el 26 de septiembre del año 1569, donde se imprimió la conocida Biblia del Oso. ¿Y por qué se llama Biblia del Oso? Porque en su portada había un oso parado frente a un árbol sacando miel desde un Mm. panal. Entonces, si usted saca la cuenta de 1569, estamos en el año 2025, estamos hablando de 500 años, Bastante tiempo. bastante tiempo. ¿Por qué cree Entonces, usted, hermano, que se haya... eh, bueno, no, no, nada que ver. Chuta. ¿Sí? Ya, no importa. y No. eso, y eso, hermano, Mm. porque es de, digamos, es de relevancia, es de importancia, porque cada país, cada nación, por ejemplo, destina una fecha para celebrar su independencia. Pero nosotros digamos, va más allá de celebrar, digamos, una fecha, digamos, en el calendario, sino para conmemorar también el esfuerzo que hicieron los antiguos Claro. para llevar a cabo esta tarea. Recordemos o tengamos en cuenta que por aquellos años los medios tecnológicos eran bastante, digamos, reducidos. Eh, Traducir una Biblia es un trabajo, se lo encargo, es un trabajo de muy, digamos, de muy largo aliento, porque no solamente tienen que haber escribientes, sino también traductores y también tienen que estar ahí teólogos. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita, consideremos que se escribió principalmente en tres Tres idiomas. idiomas. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo y parcialmente en arameo. Entonces, ahí usted tiene otro, digamos, otro dato, digamos, no menor, porque traducir una Biblia de tres idiomas y, digamos, también consignar que la Biblia se escribió con costumbres con relatos con costumbres de Oriente. Nosotros somos Mm. occidentales. Entonces, traer y traducir la Biblia, digamos, hacerlo comprensible a nuestro idioma, es todo un trabajo, es todo un desafío. ¿A quiénes se lo debemos? A Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la versión de la Biblia más utilizada, por lo menos aquí en Chile, por el pueblo
evangélico. Es por eso que septiembre nosotros como pueblo, como cristianos, celebramos el mes de la Biblia. Dio un dato bien importante, hermano, porque sacó el tema de que la traducción se lleva bastante tiempo. Más que de traducir la letra, y también el contexto, el contenido también, Sí. de lo que tiene el autor también de transmitir eso. Es lo que muchos también hacen, por ejemplo, los misioneros, que cuando van a un país donde la escritura no ha llegado todavía Sí. y donde no hay traducción, al final ellos tratan de hacer lo mismo, tratan de conocer primeramente la cultura para poder explicarle la escritura y poder traducirla de acuerdo a la cultura de ellos. Exactamente. De hecho, en Estados Unidos lo usual es que una persona que se va a ir de misiones vaya 2 años a un instituto para prepararse y conocer específicamente el lugar donde va a misionar, donde va a predicar el Evangelio. No es lo mismo predicar el Evangelio a una nación a lo mejor de acá del Cono Sur, como de habla hispana, como Ecuador, como Colombia, como Chile, Argentina, a hacerlo en naciones que están, por ejemplo, en África. Mm. Hay naciones que uno ni siquiera las conoce, no las conoce ni por foto. Por ejemplo, yo anoche veía cómo es la vida en Mauritania. Mauritania. Uno, ¿qué idioma hablan allá? ¿Cómo se vive? Y en realidad las condiciones en las cuales ellos viven son muy precarias. Los autos que circulan allá son, como nosotros decimos acá en Chile, cacharros. Y uno dice, ¿cómo anda esa cosa? ¿Por qué? Porque los medios económicos son muy escasos, son muy limitados. Entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo es la vida allá en ese país? Obviamente es bien difícil. Y también el mismo autor hizo un reportaje paralelo en Gambia, que es otra nación africana. No me pregunte cómo se llega allá, pero ahí usted puede ir a internet, si quiere sacar pasaje, se compra un pasaje a Gambia o a Mauritania o a donde quiera. Entonces, es un desafío. O sea, llevar el evangelio a naciones como esa es complicado. Porque, Sí, hermano. mire, la tarea que no la hacemos nosotros, la hace, por ejemplo, la órbita musulmana. La órbita musulmana ha tenido una fuerte penetración en las naciones de África. Y hay muchas naciones que ya, digamos, se denominan como musulmanes, con todas sus costumbres, con todas sus creencias y con las aberraciones que a veces nosotros podemos ver y escuchar a través de la Pero tengo de la entendido que noticia. los musulmanes, de cierta forma, no traducen mucho el Corán, como cosas así, porque creen que el Corán se puede, al poder traducir, se, se puede alterar. Se puede alterar la connotación, se puede alterar también, pueden llegar a otras interpretaciones. Entonces, por lo tanto, eh, traen a la gente para que ellos conozcan su idioma. Correcto. Su idioma. Sí, La Biblia no, es diferente, ¿cierto? Busca la traducción, busca llegar a esos idiomas, busca llegar a cada continente para poder transmitir, ¿cierto? El mensaje de acuerdo a esa nación. exacto. Y para, como dato, digamos, adicional a este tema, a este punto que estamos tratando, nosotros sabemos lo que es el corazón del hombre, Mm. ¿cierto? La Biblia lo menciona muchas veces, porque del corazón mana la vida, porque del corazón salen los malos pensamientos. Pero en ciertas partes de ese continente, el asiento de las emociones, el asiento del intelecto no está en el corazón, está en el estómago. Entonces, acomodar la Biblia o acomodar el mensaje del Evangelio a una cultura que tiene ese nivel, digamos, o esos conocimientos, es complejo. Sí. Es Sí. muy complejo. Hermano, hablemos un poquito más de este libro, acerca, ¿qué nos presenta? ¿De cuántos años se ha escrito? Cuéntanos un poquito acerca de este libro. Uno de los datos más, bueno, la Biblia está llena de datos relevantes. Y eso también es un detalle. No hay datos irrelevantes en la Biblia. No los hay.
todos. Cada capítulo, cada versículo entraña una importancia para nosotros. Hay gente que, por ejemplo, al momento de leer la Biblia, se salta las genealogías, Sí. Es verdad. ¿cierto? Se es salta la verdad. genealogía. A ver, esto en realidad no es importante. Es que sí es importante, pues. Es muy importante. Entonces, bueno, yo, digamos, armé, digamos, un pequeño esquema cronológico de lo que ha sido o de lo que es la Biblia. Ya. El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, es Job. El orden de la Biblia, tal como la conocemos nosotros, está en un orden canónico, pero otra cosa es el orden cronológico. El libro de Job data más o menos del año 1440 a.C. Se presume que, y no solamente esto, también es un libro anónimo. El autor no se sabe, no lo conocemos. Se presume que podría haber sido Moisés. ¿Por qué? Porque Job era de Uz, y Uz es una ciudad limítrofe con Madián. Entonces, dada digamos, la interacción que tuvo Moisés con esa ciudad, hay voces, algunos eruditos que presumen que pudo haber sido Moisés, pero no hay certeza para nada. Eso fue en el año 1440 a.C. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, año 420 a.C. Y todos estas estimaciones, o sea, son estimaciones, son datos estimativos, aproximados. Ya. No es posible, digamos, establecer una cronología exacta. El periodo intertestamentario, que es conocido como los 400 años de silencio, va justamente del 420 a.C. hasta el año 1. Y se conoce también como los 400 años de silencio. Pero un dato, no sé si llamarle curioso. En ese tiempo, ¿sabe qué surge? ¿O quiénes surgen? Los filósofos griegos. En ese tiempo surge Platón, en ese tiempo surge Aristóteles, en ese tiempo surge una serie, digamos, de pensadores que de alguna manera dejaron la huella digamos, en la historia, digamos, de de la humanidad. Y luego ya comienza, digamos, el Nuevo Testamento, el periodo, digamos, nuevo testamentario, cuyo primer libro, en orden canónico, es Mateo. En orden cronológico, no es Mateo, es la carta de Santiago. También hay una discrepancia porque hay eruditos que dicen que la primera carta no fue de Santiago, sino que fue primera primera de Tesalonicenses. Pero resulta que Santiago se escribió antes del Concilio de Jerusalén, y el Concilio de Jerusalén fue en el 48 después de Cristo. Y esto, digamos, Santiago, digamos, no lo menciona. Es por esa razón que se consigna a Santiago como el libro o el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Y con cuál se cierra, digamos, el canon bíblico? Con Apocalipsis y las visiones de Juan en la isla de Patmos en el año 90 después de Cristo. Si usted suma todo ese lapso de años, le va a dar 1500 años aproximadamente. 40 autores de 3 continentes distintos. Y como le decía, 64.000 referencias cruzadas. Y eso nos da, digamos, es un indicador tremendo de la fiabilidad de la Biblia. Porque son autores que, por ejemplo, si usted compara el Pentateuco con Moisés y lo compara con Pablo, hace la referencia y no va a encontrar ninguna contradicción. Pablo, 65 después de Cristo. Moisés, 1400 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Se da cuenta? Claro, Entonces, hay una concordancia. no había, digamos, todo esto fue traducido, o no traducido, sino que fue dado a conocer por medio de la tradición oral. Porque como le decía, los escribanos, la gente que sabía escribir, era muy poca, muy poca.
Y aquí ya, bueno, también está yo le puedo consignar que, por ejemplo, hay libros que son de autores conocidos, conocidos. Si yo le pregunto, por ejemplo, la carta a los romanos, usted me va a decir, sin ninguna duda, el apóstol Pablo. Pero hay otros cuyos autores no son conocidos. Por ejemplo, Job, de quien se sabe muy, digamos, no se sabe mucho. Eh, el autor pudo haber sido Moisés. Incluso hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que Job era de origen sumerio, Mm. porque Israel no estaba, en ese tiempo no estaba constituido como nación. O sea, Israel no existía, no existía. El otro libro o carta, que también es anónimo, es Hebreos, que se escribió más o menos entre el 64 y el 68 después de Cristo, de autor desconocido. Hay quienes, no obstante, dicen que fue el apóstol Pablo, pero resulta que el estilo y la forma de escribir no corresponden a Pablo. No solamente eso, el autor de la carta a los hebreos era un erudito alejandrino. Y eso descarta a Pablo absolutamente. Mm. ¿Quiénes, quiénes se presume o se estima que pueden haber sido los autores? Apolos, que la Biblia dice que era poderoso en las escrituras y era alejandrino, pero no hay certeza, digamos, era gran conocedor de la Biblia, pero no hay certeza de que él haya sido el autor. Mm. Y en el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo de libro que no con autor desconocido, que es Esther, 465 al 425 a.C. Algunos eruditos piensan que pudo haber sido Mardoqueo o Esdras, pero son estimaciones, son ideas, pero no hay, digamos, no tienen certeza al respecto. Mm. ¿Qué le parece? No, interesante, hermano. Interesante. Todos esos datos son relevantes para nosotros. Cuando nosotros vamos a la escritura y después las estudiamos, es bueno conocer todo eso. Por ejemplo, que muchas veces destinamos la carta de Hebreo a Pablo. Muchas veces. Y no es así. No, pues Y no es así. O también decir que, claro, que el canon parte con Mateo. Y no parte con Mateo, sino que relevantemente parte con Santiago. Parte exactamente. con Santiago. Y creo que fue una carta muy disputada también Santiago. Creo que se cerró dentro del canon, creo que en los tiempos en los tiempos 1500 con Calvino, ¿no? Exactamente. Ahí Sí. donde se cerró que realmente sí Santiago era parte del canon, como que la incorporan. Y hubo un libro que fue muy resistido para incorporarlo al canon hasta último momento. Muy resistido, porque se consideraba que su contenido era inapropiado, por decirlo menos. Mm. Y ese libro, El Cantar de los Cantares. Entonces, es un libro tremendamente poético, pero más de alguien se escandalizó por lo que dice, digamos, el Cantar de los Cantares. Eh, Dice, por ejemplo, tus pechos son como dos cabras monteses. Y Mm. ahí nos faltó a lo mejor el que se rasgó hasta las vestiduras, ¿cierto? ¿En qué año se cerró el canon bíblico? En el, más o menos, se cerró en el 367, más o menos, 367 después de Cristo. Mire. O sea, se consideró incluso hasta inmoral Cantar de los Cantares. Fue muy resistido. Muchos no lo querían incorporar, Mm. pero al final se incorporó. Y es un libro muy romántico. Romántico. Bueno, No es de estamos. eso, pero no es de ese romanticismo que, como decimos en Chile, lo llega a cortarse las venas. No, No. no. Es Mm. un romanticismo muy bien elaborado, muy poético. Es la poesía hebrea. Así es la poesía Sí, hebrea. Y eso es lo que también encontramos en la escritura. Encontramos género literario. sí, géneros Este literarios. género literario que es cierto que es histórico, narrativo, Sí, también la poesía y también vemos la parte profética. exactamente. Y ya que estuvimos hablando de idiomas, la Biblia ha sido traducida a más de 2500 idiomas. Ningún otro libro
ha tenido tal nivel de traducción. Y es el libro más vendido de todo el mundo. Ahora que no lo digan. Ningún otro libro ha tenido el nivel de venta que tiene la Biblia. Y también, como le decía, el autor más prolífico, Pablo, 13 cartas. Le sigue Moisés con 5. Y tiene... Juan también, disculpe, creo que Juan también tiene 5, ¿no? Juan tiene la primera, está el Evangelio de Juan, está primera, segunda y tercera carta de Juan, ahí tiene 4, y Apocalipsis, y ahí tiene 5. También tiene los 5. Pero el más prolífico sigue siendo, digamos, Pablo. Tiene más de 31.000 versículos y está distribuido en 1.189 capítulos. Si usted, por ejemplo, o alguien, cualquier persona de esta teleaudiencia, se pone a leer la Biblia a razón de 3 capítulos por día, más o menos se va a demorar un año en leer toda la Biblia. Hay capítulos que son cortos, breves, pero hay otros que son considerablemente largos. Y el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. 175 versículos. Alguien por ahí dijo, soy capaz de aprendérmelo de memoria. ¿Se podrá? Yo creo que sí, yo creo que sí, se puede. Sí, con disciplina todo se puede. Sí, pero tiene, digamos, requeriría, digamos, un esfuerzo importante. Entonces... bueno, y Salmo también tiene el capítulo más corto también. Exactamente, ¿cuál es ese? El Salmo 117. Sí. El Salmo 117 que tiene solamente 4 versículos, ¿no? 4, 5, más o menos. 2. Ya. Tiene 2 versículos. Y podríamos seguir, y vamos a seguir añadiendo algunos datos, digamos, que están contenidos en la Biblia. Bueno, yo soy contador, entonces me gusta el tema de los números, pero también, detalle no menor, la Biblia fue escrita antes de que se inventara el papel y el lápiz. Esto que para nosotros puede ser muy corriente, muy común, trivial, si usted le quiere decir, bueno, en ese tiempo, cuando comenzó a ser escrita la Biblia, no existía. Se escribía, digamos, en papiro, que era eran láminas que se hacían, digamos, de ciertos, de unas plantas que crecían a la orilla de los ríos, y era todo un proceso para, digamos, hacer una lámina, digamos, hacer un papiro, era todo un trabajo. Entonces, mucho trabajo para confeccionar, digamos, ese material, la tinta que tenía que ser traída de otras partes, y también tenía que estar la concurrencia de alguien que supiera escribir. Para nosotros hoy en día, en este siglo XXI, saber leer y escribir es de lo más común, pero no en el tiempo cuando se empezó a escribir la Biblia. También se nos habla, por ejemplo, el hombre más longevo, Matusalén, 969 años. O sea, mucho tiempo, digamos, mucho tiempo. Y también hay otros datos monetarios que yo le decía antes de empezar este encuentro. Por ejemplo, está el relato de Mateo 26, versículos 14 y 15, cuando Judas es contactado por los sacerdotes para ponerle precio a la entrega de Jesucristo. 30 piezas de plata, el equivalente a 253.000 pesos de hoy en día, más o menos. O sea, cuando uno ve estos programas de policiales, se ofrece una recompensa, generalmente son cifras son millones. Claro, estamos hablando de millones. Hace poco, por ejemplo, Donald Trump le puso precio a la cabeza de
de cierto gobernante, digamos, del Cono Sur, no es objeto, digamos, no es materia de análisis en este panel, pero ofreció mucha plata por él. Pero por el maestro pagaron 30 piezas de plata. Wow. La ofrenda de la viuda, la cual se nos menciona ahí en Mateo capítulo 12, versículos 41 y 42, dos blancas, que hoy en día, digamos, si lo traemos a valor actual, poco más de 800 pesos. Y yo le preguntaba, Mire. ¿qué se compra con 800 pesos? Dos panes y a lo mejor dos huevos y sería. Eso era todo su haber. No tenía más. Mire. En contraposición, yo le preguntaba, cuando hablamos de dinero, ¿qué personaje se nos viene a la mente? Salomón, que vivió entre los años 970 y 931 a.C. Yo estuve haciendo algunas investigaciones, algunas averiguaciones, no investigaciones, averiguaciones, y me encontré con que Salomón, hasta el día de hoy, sigue siendo o ha sido el hombre más rico de toda la historia. Todavía no es desplazado de ese sitial. Su patrimonio incluía enormes reservas de oro, enormes reservas de plata, piedras preciosas, bienes raíces y algo muy importante, el control estratégico de rutas comerciales. Para nosotros hoy en día es común que le cobren, si va, no sé, pues de Santiago al Paraíso, ¿qué le van a cobrar? Peaje. Bueno, Salomón tenía esta especie, digamos, de estaciones de peaje donde los mercaderes tenían que soltar, digamos, una monedita para utilizar las vías que estaban bajo su control. Y eso eso incrementó de manera importante la riqueza de Salomón. Al hacer un cálculo, arrojó una cifra, pero astronómica. 2,1 billones de dólares. Para que usted se haga una idea, Pero es similar al PIB de Brasil. Entonces, estamos hablando de que era un hombre que amasó una fortuna inmensa. Pero, ¿eso cuidado, solo está contando el oro y la plata? ¿O está contando todo? No, todo saber. Ya. Si usted hay especialistas que, digamos, Salomón en materia de estudio, ¿ah? Por ejemplo, o sea, no por ejemplo, a modo, digamos, de comentario, Salomón es objeto, y su gestión es objeto de estudio, de universidades, digamos, de gente que se dedica, digamos, al estudio de las finanzas. O sea, ¿qué hizo que el patrimonio de Salomón creciera a semejante nivel? Entonces, por ejemplo, hubo mucha gestión diplomática. El sello de Salomón, la diplomacia. Formó alianzas con determinados jerarcas, ¿cierto? Digamos, a pesar de tener tanto dinero, tenía un muy buen control de gastos. No dilapidó, digamos, su fortuna. Muy buen administrador, excelente. Su sabiduría, legendaria. Legendaria. Y un dato, obviamente, para ser tenido, digamos, en cuenta. Lamentablemente, bueno, todos sabemos cómo terminó Salomón. Pero consignar que un hombre, digamos, un hombre que tenía, digamos, el temor de Dios en su vida, que amasó una riqueza, digamos, enorme, sin embargo, al final de sus días no fue, digamos, un término muy, muy halagüeño, muy, digamos, muy sobresaliente. Pero aún así tenemos que Salomón escribió libros. Sí, por ¿Cuántos supuesto. libros tiene Salomón? Tiene Proverbios, tiene Eclesiastés y tiene ¿Cantar? el Cantar de los Cantares. Tiene 3. Y no solamente tenemos datos en términos de número, también algo muy importante y por lo cual también nosotros muchas veces oramos. Milagros. Especialmente Jesucristo. Milagros de curación. Sanó diversas enfermedades como la ceguera, como la parálisis, lepra, expulsión de demonios. Milagros también sobre la naturaleza. Transformar el agua en vino. Ahí tiene un milagro. Calmar las tormentas.
caminar sobre las aguas, multiplicar el pan y los peces, Claro. sacar una moneda del interior de un pez, porque le estaban cobrando los impuestos, ni más ni menos. También milagro de resurrección. Resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín, y también la hija de Jairo. Y en el Antiguo Testamento, y esto ya para ir cerrando, también nos encontramos con milagros. Muchas veces nosotros los milagros los asociamos con sanidad, con algo, digamos, que alguien, digamos, que está muerto revivió, pero también, por ejemplo, está el diluvio universal. Ese es un milagro, un evento catastrófico que muestra la ira de Dios sobre la maldad, pero también su misericordia sobre Noé y su familia. Las plagas de Egipto, ahí usted tiene otro milagro, como demostración del poder de Dios para librar a su pueblo. La destrucción de Sodoma y Gomorra por la extrema maldad y pecaminosidad de esas ciudades. Y podríamos seguir con los milagros de Elías y Eliseo, donde incluso un hacha, Eliseo la hace explotar. Ahí en 2 Reyes 6, del 1 al 7, está ese relato. Y así, hermano Jacob, podríamos extendernos. Nos podríamos extender mucho, mucho más. Pero hay algo tan importante. Yo creo que todo esto, lo que usted nos acaba de enseñar y nos acaba de mostrar, estos datos, bueno, que son relevantes, que comienzan nuestra humanidad de todo, pero aún así hay algo tan importante que nosotros tenemos que resaltar, que es la venida de la maldad, del pecado, porque hoy en día nosotros tenemos pecado y creo que es el cuestionamiento que muchos hoy en día se hacen: ¿de dónde viene la maldad? ¿Por qué somos malos? ¿Por qué los niños nacen con esta naturaleza? Y bueno, y la escritura nos enseña justamente eso: de dónde proviene la maldad, el hombre, cómo el hombre era creado, quién lo crea, ¿cierto? Vemos que todo esto fue creado y fue inspirado por Dios. Dice Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. No da chance de decir, de darnos que hay otro creador, otro que está creando la creación. Solamente da énfasis que Dios es, que creó todas las cosas, y así también creó al hombre y lo creó sin pecado. Y vemos algo relevante, que ahí nace, nos cuenta la escritura, que ahí viene la maldad. El tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Y cuando queda de manifiesta, ahí en el capítulo, ahí está en el Génesis, cuando Dios ya tenía implementado un plan de salvación. Si usted toma la Biblia del Génesis al Apocalipsis, se va a encontrar con que el tema central siempre va a ser la redención o la salvación del hombre. Personaje principal, Jesucristo. Entonces, la Biblia, digamos, sigue teniendo plena vigencia y la va a seguir teniendo. La palabra del Señor nos dice: sécase la hierba, cáese la flor. Amén. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Hermano Héctor, muchas gracias por compartir con nosotros este tema, que para nosotros es relevante, como nosotros decíamos al principio, que separamos todos los años un mes para conmemorar este libro que se imprimió en el año 1569, que se imprimió por primera vez y que hoy en día lo tenemos justamente ahora ahí con nosotros, y está al alcance también de todos. Como usted decía, es el libro más vendido. Quiero terminar diciéndole, digamos, a esta audiencia y a todos los que nos van a observar o nos van a escuchar a través de los distintos portales, valore y aprecie la Biblia que usted tiene entre sus manos. Costó sangre, sudor y lágrimas. Muchos pagaron con sus vidas el precio de que esta Biblia fuera llevada y fuera traducida y fuera llevada a muchas personas, a muchos hogares, a sociedades enteras. Muchas gracias por la oportunidad, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, que usted que nos está viendo, queremos despedirnos ahora. También
Invitarlos también a nuestras redes sociales, que la tenemos en TikTok, en Facebook, también tenemos en el canal donde siempre se lanzan todas estas cosas, que en YouTube. Allí vamos a implementar también otros canales también, pero lo estamos viendo. Pero con la ayuda del Señor, estos son los canales que nosotros estamos transmitiendo, la palabra del Señor, y lo queremos llevarlo a ustedes, para que usted también sea edificado. Hermano Héctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y también, hermano, ha sido un buen tiempo. Que Dios les bendiga.